Voces del Poder, en esta mañana de día jueves 9:39 nos acompaña Fernanda García, jefa editorial Faro UDB de la Universidad del Desarrollo. Fernanda, gracias por estar otra vez acá. E Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Gracias, hola, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día. Muchas gracias, buenos días. Frío, eso sí, pero bien. Frío, pero ha ido subiendo. De un grado, estamos en un poquito más de 6 ya, lo decíamos antes de la pausa. Bueno, vamos al primer tema. Polémica por cobros del CAE, del Crédito con Aval del Estado. ¿Cuánto influyó la promesa de campaña de Gabriel Boric en este resultado de lo que estamos viendo ahora? Fernanda. Bueno, yo creo que muchísimo, porque es de toda lógica que si a cualquier persona, a cualquier chileno ciudadano, le dicen que puede perdonarse una deuda, que por cierto es dura para todo el mundo estar pagando las deudas, cumpliendo las obligaciones legales que ha adquirido libremente, efectivamente tener la expectativa de que eso no se cobre, genera un incentivo a no pagar, eso es natural. Ahora, en ese sentido, creo, la verdad es que me cuesta un poco entender que el expresidente no solo no se haga responsable de lo que le cabe en esta situación de embargo que están viviendo muchos chilenos hoy día, sino que además como que lo reclame y lo haga presente. Es decir, por años, yo creo que no solamente en el tema del CAE, como que sectores del Frente Amplio instalaron esta idea de la cultura del incumplimiento. Una cosita nomás, no prestando atención y no dándose cuenta que aquí son recursos, el aval del Estado, son recursos de todos los chilenos, y cuando eso se perdona, se excusa pagar una deuda, lo que se está haciendo es quitando recursos que son para otras finalidades sociales. Entonces, finalmente, no hacerse cargo de eso me parece un poquito irresponsable. Fernanda hace un punto, Ignacio, y disculpa que te interrumpa. O sea, en el fondo, el presidente Boric o el expresidente Boric hace un análisis de lo que ha pasado con los deudores del CAE, pero Fernanda hace un punto que también ha generado discusión de no se hace cargo, o al menos no hace referencia a lo que en su minuto fue una promesa de campaña. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo no escuché nunca al presidente Boric y su gobierno decir que no paguen el CAE, como el medio lo parafraseó Fernanda. Yo ahí hago un punto. Sin embargo, sí, no me parece adecuado que el presidente Boric haya salido a lanzar este tuit, bastante extenso, por cierto, debido a que, si bien no hubo una voluntad 100% efectiva por parte de las derechas en ese momento de llevar a cabo un perdonazo, si se quiere, el CAE, como se le denomina, le pidió separar el proyecto. Lamentablemente el gobierno la vez pasada, o el gobierno pasado, decidió no separar el proyecto, y ahí lamentablemente tuvimos lo que tenemos el día de hoy. Porque finalmente todo esto está concentrado en una pelea, una discusión de fondo que este gobierno evita, que es el sistema de educación superior, que está en una completa crisis y lamentablemente va a continuar en crisis más allá del CAE o no, incluso más allá del financiamiento o no. Dicho eso... Lo decía el ministro Quiroga, que hay que mirar el modelo económico que está alrededor del sistema de educación superior. Y nos mandó a estudiar carreras que ojalá den plata y no carreras que no den plata. También lo dijo, lo revisamos antes. Dale, Ignacio, termina. En realidad, a ver, si estamos viendo las promesas que hizo el presidente Boric en su programa, ¿cierto?, si hago un paralelo con este gobierno, pareciera de que al otro día todos podíamos salir con nuestra alhaja, con nuestros celulares y no nos iban a saltar en la calle. Y eso, incluso con el tema migratorio, el control migratorio, el presidente dijo, se equivocó y utilizó una figura literaria distinta, ¿cierto?, sobre el tema de los migrantes, pero de todas formas también él entendió de que es una promesa que no se podía cumplir. Es más, la expectativa económica, el propio ministro pero no podemos nivelar para abajo y decir ya, porque es promesa, lo dejamos pasar, digamos. No, sin lugar a dudas. Tienen que ser responsables de lo que hablan, digamos, pero lo que pasa es que este problema, que no es político, se está transformando en un problema político de los dimes y diretes, donde nos responsabilizamos los unos a los otros, y aquí es la clase política la que no está dando el ancho en ninguno de los temas que están en la agenda. Y por otro lado, tenemos, como dice la CEPA ayer, entiendo que más ratito vamos a hablar de eso, por los palos a un Franco Parisi que nos está ganando a todos, que bajan desaprobación, que suben aprobación, y podemos tener un populista finalmente en 3 años más y el sistema de partido implosionando por todos lados, porque tenemos a Boric acá agarrándose de la mecha. Fernanda. Sí, en todo caso, no tengo problema, y sí, vamos a entrar un reto más en la CEP, pero más que mi punto respecto al cumplimiento o no cumplimiento de la promesa de campaña, entendí la pregunta iba por el lado de que esa promesa de campaña, más allá de que si se cumplió o no, ¿qué tanto efecto pudo tener en disuadir el pago o en aumentar la disuasión de pago de quienes ya no cumplían? Entonces yo en realidad, más que como cobrarle la palabra, estaba yéndome por ese lado. Y en ese sentido también me parece que sus declaraciones
generar lo siguiente. ¿Es demócrata el presidente? Mire, esto es una pregunta retórica, por supuesto que en muchas dimensiones lo es, pero aquí voy. Esta idea permanente que siento yo de algunos sectores de más extremos, ya pueden ser de ambos lados, en este caso estamos hablando del tema del presidente Boric, de no aceptar la voluntad popular. Aquí se votó, él tenía un proyecto y sus continuadores, los continuadores del oficialismo anterior tenían un proyecto de condonación, justamente porque lo asociaban con un sistema que les parecía injusto de cobros, que había dado lugar a... Bueno, eso se votó y perdió. Entonces, lo que este gobierno está haciendo es llevando a cabo lo que expuso ex ante que iba a hacer. Es decir, dijo, no está de acuerdo con el incumplimiento de las obligaciones legales, no estaba de acuerdo con la visión que tenía el gobierno anterior en materia universitaria y bueno, por lo tanto, a 3 meses del gobierno, el fondo... No sé, en ese sentido me hace ruido un poco lo que él plantea. Ahora, sobre este tema de haber juntado los dos proyectos, a mí siempre me pareció una pésima idea haber juntado el tema de la condonación del CAE con el FES, porque uno es un proyecto muy de fondo, que es el tema del sistema universitario, y lo otro era una promesa de campaña muy acotada, que por lo demás habrían generado consensos distintos. Claro, probablemente ahí está la mala decisión, Ignacio. En su minuto, de haber unido. O sea, sin duda, pero era básicamente hacer un paquete y tal vez el énfasis que hoy día le pone el presidente Boric, me hubiese encantado que lo hubiese tenido en su cuatrenio, ¿cierto? Pero cuando... A ver, y yo entiendo y tomo lo que dice Fernanda sobre que finalmente en el Congreso hubo una configuración más bien adversa a la del Ejecutivo en ese momento y eso le dijo al presidente Boric, oiga, mire, en realidad nos tiene que considerar más porque es la configuración. Sí. Pero justamente es el ejercicio que no está haciendo el presidente Kast en la mega reforma, si se quiere. Entonces, de fondo, yo no quiero empatar, no es la idea, porque finalmente la clase política lo único que está haciendo el último tiempo es solamente empatar. Es verdad. Pero finalmente lo que queremos ver es que hay una situación de fondo, que son las deudas por estudiar, que es una promesa del país que se le hizo a una clase media emergente, si se quiere, a una clase o a personas de menores recursos. Mire usted, opta al CAE, postula al CAE, opta al CAE, gana el CAE y de ahí en realidad nos paga. Es cierto, las personas deben pagar sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, si es que tienen las condiciones para hacerlo. Por supuesto. Pero, o sea, una vez iniciado el CAE, esto se debería haber regulado mucho tiempo antes, incluso antes de que existiera la gratuidad. Pero estamos viendo de que las situaciones explotan, como por ejemplo el tema de la jubilación en Chile. El tema de la jubilación en Chile también explotó. Exacto. Llevamos décadas sin darle una solución. No podemos en esto porque finalmente, ¿qué es lo que le estamos diciendo a una capa social, a una capa incluso de jóvenes que quieren aspirar a tener unas mejores condiciones vitales de sus padres? Que finalmente es la gran promesa que Chile le ha venido prometiendo desde el año 90 hasta ahora. Que eso no está ocurriendo. Y finalmente tenemos una capa societal, o mejor dicho, un grupo de la sociedad bastante impotente porque no tiene mejores, o mejor dicho, le está dando temor de llegar a tener mejores condiciones que sus padres. Porque, y con esto termino, las capas medias de Chile están construidas sobre una base bastante feble, porque al final del día, si una persona se enferma o si una persona se jubila, vuelve a la situación de origen donde una persona se empobrece. Sí, yo quisiera poner un tema en la mesa que tiene que ver con la acusación constitucional, pero bueno, en realidad todos los temas están conectados. Todos muy vinculados. Están todos vinculados, porque Ignacio hacía referencia, Fernanda, a esta técnica, política, práctica del empate en la clase política. Y a propósito de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, ya hay voces en la actual oposición que dicen, estamos mirando qué pasa con Quirós porque eventualmente podríamos llegar a una alternativa de esas características si es que alguna proyección no se cumple, si es que alguna cifra no cuadra, etcétera. ¿Cómo están viendo el tema de la acusación constitucional como herramienta, particularmente el caso de Grau, que todo indica va a pasar el obstáculo de la Cámara y se resolvería en el Senado, Fernanda? Ya, me pasan con esto como abogada el sesgo, 2 dimensiones separadas. Una, está el tema del mérito del instrumento, ¿no es cierto?, la cosa de la acusación, y por otro lado voy a hacer el segundo punto, que es el político, pero me quiero quedar en lo que tú estás planteando del instrumento. Pero políticamente me parece que más allá del mérito no de la acusación, lo que queda claro es que aquí hay una administración A de finanzas, que fue la que tuvo el ministro Marcel, y hay una administración B, que a mí me parece que es la del presidente _ su ministro Grau, que más allá de la acusación, y voy para allá, en ninguna empresa, en ningún trabajo, una administración que gasta de esa manera, sin tener un correlato de ingreso, habría pasado la prueba, ¿ya? Eso es distinto del mérito de la acusación. Lo dejo ahí. Respecto del uso y abuso del instrumento de acusación constitucional,
me parece de hace mucho ya, que es bastante lamentable. Creo que es sumamente inoportuno políticamente para el oficialismo, no solamente respecto de la tramitación de la mega reforma, sino que respecto de si está realmente alineado internamente, porque tenemos un gobierno que no tiene una coalición formal. Son adhesiones, ¿no es verdad? Y por lo tanto, ¿está seguro que esto no es un autogol? Lo estoy planteando un poco en un sentido estratégico, que no es el sentido ético-democrático, que es el que incluso apunta Ignacio, que es el tercero. Tercero, si este juego de empate es permanente, lo encuentro, o sea, solo debilita la democracia. Ignacio. Yo difiero una base de lo que dijo Fernanda, que yo no puedo comparar el Estado con una empresa privada. El Estado regularmente tiende a endeudarse más que una empresa privada porque tiene otra lógica, porque finalmente no es que el Estado no está para ganar plata, el Estado está para generar políticas públicas y mantener a las personas que son más desposeídas si se quiere. Dicho eso, lo que yo veo ahí son bastante aristas. Primero, veo un silencio bastante complejo del Ejecutivo, ¿cierto? Más allá de llevar a cabo, que me parece una cuestión sumamente irresponsable, llevar a cabo una acusación constitucional contra el ministro Quiró, porque más allá de que en las últimas 2 semanas nos ha dicho o nos ha comunicado que no van a cumplir ninguna de las metas que se propuso en campaña, no creo que sea una cuestión para llevar a cabo una acusación constitucional. Y el mérito o de... al menos empezar a esbozar, lo que ya genera ruido. Claro. Tampoco veo, a pesar de que yo creo que estuvo bastante caro tenerlo de ministro de Hacienda al señor Nicolás Grau, yo creo que en realidad tampoco tiene mérito esa acusación constitucional para hacerlo, porque lamentablemente estamos mezclando la técnica con la política y eso es... O sea, se tiene que dialogar de una manera virtuosa, pero no puede estar contraponiéndose a esta situación. Y es muy peligroso al final del día cuando la política le gana a la técnica, porque esto no puede ocurrir, porque esto va a abrir una ventana sin ningún fin. Y por eso yo también me da un poco de escozor el silencio del Ejecutivo. Es como, bueno, no sé que ocurra lo que tenga que ocurrir, porque al final del día la gobernabilidad también se trata de decirle a sus congresistas, mire, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque la probabilidad de que esto pase en el Senado y que finalmente el señor Grau no esté inhabilitado en 5 años para ejercer un cargo público es bastante baja. Pero toda esta cuestión mediática encarajina a la sociedad. Totalmente. Fernanda tiene la palabra a la vuelta de la pausa. Tenemos que hacer un corte, ya estamos de vuelta con CNN Chile Radio y Voces del Poder. Espéranos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta con CNN Chile Radio, conversando en Voces del Poder con Fernanda García, jefa editorial de Faro UDD, e Ignacio Dimas, gerente de Asuntos Públicos de Imagina Acción. Fernanda tenía la palabra antes de la pausa. Sí, no, muy breve. Yo creo que Ignacio da en el clavo cuando decía, claro, el Estado no se administra como una empresa, sin duda que no, ¿no es cierto? El Estado se parece en ese sentido más a una fundación, una corporación sin fines de lucro que busca, ¿no es verdad?, un bienestar porque está al servicio de las personas. Sin duda. La comparación era con la eficiencia y yo creo que eso es lo que se está un poco discutiendo, a propósito que después vamos a entrar en el tema de la SEP, si es más Estado o menos Estado, y la gente dice, quiero derechos sociales, pero quiero que se reduzca el déficit fiscal, que se reduzca el gasto estatal. Entonces, como uno dice, bueno, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción, la gente no necesariamente está pidiendo menos Estado, quiere un Estado que administre bien. Entonces, un poco el reproche, y por eso hacía el matiz con Marcel, el reproche no es a la lógica estatal que no necesariamente tiene que ser asistencial, pero que sí tiene sin duda una lógica que es distinta a la empresarial, no es el lucro, sin duda. Pero una cosa es eso y otra cosa es ser abiertamente ineficiente. Hecha la reflexión de Fernanda, vamos a la SEP. Fíjense ustedes que el 67% de los encuestados dice tener poca o nada de confianza en que el presidente de la República cumpla sus promesas de campaña. Esto a 3 meses de iniciado el gobierno y una encuesta SEP que midió el primer periodo de esos 3 meses incluso. ¿Cómo revertir esas cifras, Ignacio? No es para darle en el suelo al presidente, ¿cierto? Porque en rigor no fue una buena encuesta para él o para el gobierno. Si tener ese nivel de desaprobación por sobre el 50% es muy complejo y de ahí la probabilidad que él se pueda reponer de eso es bastante baja. Repartir plata en la calle es básicamente lo único que le termina quedando si se quiere.
a través de los bonos, ¿cierto? De una política pública focalizada. Pero dicho eso, uno lo que ve en la CEP es el pesimismo transversal de las personas que son encuestadas. Y también hay una mala respuesta, o mejor dicho, una mala situación para el presidente o para el gobierno, que la situación de los próximos 12 meses no la ve mejor, al contrario, la ve peor incluso. Entonces, y también habla sobre el mal estado de la política. Entonces, hay un pesimismo subterráneo que viene desde el año 2014, por lo que vi en el histórico, que es bastante complejo. Y vuelvo yo como disco rayado sobre el tema de Parisi. Un escenario de esta envergadura con tal nivel de pesimismo, ¿cierto? Es un campo traviesa, un campo bastante fértil. Bueno, está dentro de las figuras donde políticas por lo demás mejor evaluadas. aparece, Exacto. Fernanda. Sí, mira, a ver, la razón por la que la encuesta CEP es tan valiosa es porque tiene una metodología que es muy exigente, ¿no es verdad? Es de campo, entrevistas, es decir, es más exigente, no es un people meter, ¿ya? Tiene un... Por lo tanto, eso es lo que la hace valiosa, pero a la vez es lo que yo creo que nos obliga a mirarla como un insumo de trayectorias, ¿ya? Y no lo digo como para eludir esto, sino que no me parece válida como para interpretar el pulso político de hoy. Por ejemplo, fue anterior al cambio de gabinete, fue anterior a la cuenta pública. Eso lo mide el people meter, eso no es restarle valor a lo que aparece. Antes de que el presidente dijera de las metáforas, las hipérboles, fue antes, creo. Por eso, para bien o para mal, lo que te quiero decir es que no mide el pulso. Esto va a haber que ver cómo se proyecta, ¿ya? Hay cosas que me parecen interesantes, sin duda. El 34 ya es un número y muestra que la luna de miel es cada vez más corta. Antes, cuando estábamos antes de entrar y escuchaba con esa labia que tienen los políticos, esta idea de no alcanzamos ni a la noche, ya, podemos festinar con aquello, pero con seriedad, ¿ya? Creo que es más un insumo de trayectorias. Lo otro que me pareció interesante, y por eso lo noté, porque yo soy mala para las cifras, pero fíjense cómo también mostraba cómo se había dado vuelta esta idea de la validez de la protesta callejera. 90% no estaba de acuerdo con que las reclamos se hicieran por vía de destrozo, 76% no estaba de acuerdo con las tomas de los centros de estudio por parte de los estudiantes, para compararlo con lo que era hace un año o 4 años atrás. Y también una mayoría validando la acción de Carabineros. Entonces, vamos leyéndolo todo. Leamos el 34, leamos cómo cambia la percepción ciudadana, qué significa eso para el gobierno, dónde tiene que poner su foco. Yo creo que es si es que hubiera que leerlo en términos críticos respecto al gobierno, una llamada de atención a concretar. Yo más que pesimismo veo escepticismo de la gente por esas cifras, porque creo que están como bien calibradas. Tuviste una muy buena bandeja. ¿Dónde poner el foco entonces, Ignacio? O sea, es una historia que se está construyendo, porque es efectivo. Esto no está en la cuenta pública metida entre medio. Esto no está la pega efectista que ha hecho el ministro Arrau del copamiento policial en la calle, que más bien es harto para la tele, harto para las redes sociales, pero tiene poca enjundia, si se quiere, ¿cierto? Y de ahí, claro, de repente en la próxima encuesta veamos si efectivamente este plan de emergencia de seguridad y orden público que delineó el presidente en la cuenta pública, valga la redundancia, da y hace sentido a la gente. Por lo tanto, porque además el 62% de la población dice que seguridad continúa siendo el tema más relevante para que se tenga que hacer cargo la clase política. Entonces, como que ahí sí dialoga de una manera virtuosa la prioridad del presidente con la prioridad ciudadana. Sin embargo, vuelvo a lo que hablamos en el bloque anterior. Pareciera de que las personas tienen la mecha más corta, la tolerancia más breve, y por lo tanto eso de la inseguridad continúa viéndose en la calle. Entonces vamos a ver si los índices de victimización bajan para que en realidad esto tenga un resultado. Yo creo que esto todavía se está contando porque las acciones por parte del ministro de Seguridad se están llevando a cabo el día de hoy, pero si uno mira la experiencia comparada, la probabilidad de revertir eso es bastante baja, o mejor dicho, va a poder ayudarlo algo, pero no a revertir este 34%. ¿Es bastante baja la probabilidad, Fernanda? ¿Sabes qué pasa? Que, mira, la comunicación política no hace un gobierno, ¿ya? Pero revela si hay gobierno o desgobierno. Yo creo que estos 3 meses respecto de lo que vimos con la ministra y todos los impases que ellos significaron, yo creo que sí pasaron la cuenta. Entonces, y ya sabemos ex ante que por muy eficiente que sea un gobierno, cualquier gobierno, de cualquier color político, el tema de la seguridad es muy difícil de revertir en los hechos. Entonces es un tema de percepción, por eso era tan relevante el tema comunicacional. ¿Y ha mejorado la comunicación desde que llegó Raúl? Yo creo que sí, pero a la vez revertir no lo sé, yo creo que quizá contener.
estoy un poco con él, que creo que es un daño que en cierto modo se hizo. Yo creo que se ha hecho algo mejor, pero aquí la piedra de tope es el ministro Quiroga. El ministro Quiroga... Eso es lo que les quería preguntar. ¿Ustedes creen que el tema económico les puede terminar pasando la cuenta a este gobierno? O sea, lo que pasa es que la forma que se comunica el ministro Quirós, ayer vi atentamente el punto de prensa que hizo después de que se aprobó el levantar el techo a la deuda en la Comisión de Hacienda, habla con un nivel de soberbia con los colegas periodistas que uno dice, wow, esta gente en realidad debe tener mucha tolerancia para aguantar lo que se dice. La cuña de las carreras que deberían estudiar los jóvenes, también uno dice, wow, tal vez falta un poquito de humanidad por parte del ministro Quiroga. Uno entiende que está sumamente potenciado, que está súper empoderado, ¿cierto? Pero finalmente esto no es la consultora que está el ministro Quiroga antes de asumir. Esto es política, esto es relacionarse con las personas. De repente, yo sé que va a sonar una cuña súper política, al ministro Quiroga le falta calle, le falta relacionarse con la gente, para entender que lo que él decide en Teatino tiene un impacto en la vida de la ciudadanía cotidiana. Y tiene que ver con lo que tú decías de la percepción, Fernanda. La percepción, me pasa que entendiendo y compartiendo esta idea del estilo comunicacional o no comunicacional, de Quirós, que es evidente, ¿no es verdad? O sea, tiene un modo que ya está, eso es. Creo que el análisis es un poquito más sofisticado respecto de él, o a mí me genera más dudas, porque fíjate que no lo leo necesariamente como alguien que simplemente es despectivo, simplemente... Yo creo que él, parte de su personaje, esta idea de que sea mal evaluado ya, pero evaluado también como el más poderoso, yo creo que es parte de una imagen comunicacional que él transmite. Yo no te digo que sea una buena imagen, una mala imagen, pero creo que muestra cierto grado de autenticidad que no me queda tan claro si es como un error comunicacional o deliberadamente así. O lo han buscado transmitir, dices tú. O sea, él es como es, y que le han permitido que así sea y no quieren que lo corrija porque creo que transmite una sensación de emergencia que pareciera ir en línea con lo que el gobierno quiere comunicar. Estoy pensando, haciendo un análisis puramente comunicacional. Pero, por ejemplo, el caso de Cedini, para hacer el matismo, ¿verdad? Eso era un error comunicacional, ¿ya? O sea, claramente yo creo que se quería A y se digo B, la persona tenía otros talentos quizás durante campaña que no eran para ser vocera. Eso fue un error. Aquí no me queda claro si es un error, a uno le puede gustar o no, pero me parece que es más deliberado. Ignacio. Pero yo no sé si eso le ayuda al gobierno. No lo sé. O sea, lo que pasa es que si tienes una baja aprobación y te sientes empoderado y te gana el ego, perdón que lo diga así, de estar empoderado y tu comunicación no tiene un fiato ciudadano, pierde cuidado de que solamente le estás restando a tu gobierno. Pero igual va en línea con este concepto de emergencia que si plantea Fernanda. Entonces, sí, claro, pero se no podría lo sé. leer también de esa forma. Ese es mi punto, no es una defensa. Lo que te digo nomás es que me parece que es un poco más complejo. Por ejemplo, hablemos de voceros del gobierno. Arrau, cuando sale de la primera reunión, apenas es investido como ministro de Seguridad y dice, bueno, esto es una política de Estado, fue como un bálsamo de civismo, ¿no es cierto? O sea, todos los que por lo menos sí valoramos la democracia y los fundamentos de la democracia y la política de Estado, maravilloso escucharlo. No sé si es el rol que quieren que tenga el ministro de Hacienda tras esta mega reforma. ¿Cuál va a ser el resultado? No me atrevo a anticiparlo, no lo sé, pero no me parece que es necesariamente malo. Ignacio, sí. una última reflexión. Arrau es duro, pero no tiene ese dejo de soberbia que tiene Quirós. Entiendo. Y esa es la diferencia que hace cuando yo entiendo que es el ministro de Hacienda, el que mira las plata y hay que ser frío y calculador, ¿cierto? Pero cuando pone caras, gesticulaciones, ¿cierto? Ayer le respondió bastante mal a un periodista en el punto de prensa, dice estas cuñas que son poco agraciadas para la ciudadanía, las puedes decir de otra forma y diciendo lo mismo. Ignacio Imaz, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, Fernanda García, jefa editorial FARUDD, gracias por estar otra vez acá. Gracias a ti. Que tengan un buen día. Vamos Muchas a quedar gracias. atentos a la próxima CEP, donde se va a medir todo lo que estábamos conversando al final. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa cuando son las 10 de la mañana con 4 minutos. Imágenes de la cordillera a esta hora en nuestra pantalla. 8 grados cerrados es la temperatura actual en Santiago Centro. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.